¿Qué son los valores cristianos? Los 7 pecados capitales podrían resumirse como unas advertencias para no excederse. Sus antecedentes son valores como la paciencia, la humildad, la compasión y la caridad. Estos valores son una guía para vivir una buena vida. Tienen algún tipo de significado, ya sea psicológico, espiritual o racional. En ocasiones se argumenta, erróneamente en mi opinión, que son valores occidentales. Aunque ya no siempre se articulen como cristianos, valores como la compasión se encarnan en nuestros estados del bienestar. ¿Son estos valores humanos naturales? ¿Fueron entregados por Dios? ¿Son racionales? ¿Y qué tal si no fueran nada de eso? Nietzsche comienza el prefacio de la Genealogía de la Moral, publicado en 1887, con la frase: «No nos conocemos a nosotros mismos, nosotros los conocedores». Pero esto tiene su razón de ser. Se pregunta si algunas cosas que presumimos conocer requieren una mirada más profunda. Intenta cuestionar si lo que parece racional u obvio en la superficie puede tener un significado más profundo, oculto y por una buena razón. Por ejemplo, la idea del bien es algo que utilizamos a diario. Pero, ¿qué significa realmente? Y, como dice Nietzsche, ¿bajo qué condiciones inventó el hombre esos juicios de valor del bien y del mal? Paul Ree, contemporáneo de Nietzsche, sostenía que el bien había evolucionado con el tiempo a través de la selección natural. Darwin había publicado El origen de las especies en 1859 y, por supuesto, tuvo una enorme influencia. Para un pensador evolucionista, los 7 pecados capitales son pecados capitales porque son, en realidad, mortales. La selección natural de Darwin puede aplicarse tanto al concepto de la mente como al de la biología. Pero Nietzsche se pregunta, ¿y si fuera al revés? ¿Y si en el hombre bueno residiese un síntoma de retroceso, e igualmente un peligro, una tentación, un veneno, un narcótico, gracias al cual acaso el presente viviese a costa del futuro? Comienza el primer ensayo, El bien y el mal, lo bueno y lo malo, criticando a quienes se limitan a definir el bien como aquello que es útil a los demás, lo que es desinteresado. Arremete contra los utilitaristas, gente como John Stuart Mill. Pero Nietzsche dice que esto no es histórico. Debemos excavar los significados de las palabras, ser arqueólogos, realizar una genealogía. Porque antes de que el bien simbolizara ser no egoísta, la bondad era definida por las clases altas, la nobleza, los que se consideraban superiores. Nietzsche examina la etimología de lo bueno y lo malo en las lenguas europeas y encuentra pruebas de que originalmente bueno significaba fuerte y malo significaba simple, en lugar de, digamos, desinteresado y abusivo. Tomemos la palabra alemana para malo, schlecht. Esta palabra también significa sencillo o simple. La palabra griega para bueno, ágatos, también significaba valiente y rico, y la palabra griega kakos, malo, significaba feo y débil. Nietzsche afirma que el significado original de estas palabras, que se remonta a miles de años atrás, es muy diferente de cómo pensamos hoy en día sobre el bien y el mal. Así que, ¿cuándo cambió esto? Si la nobleza define sus propias fortalezas como buenas, entonces lo que no es fuerte y noble es, por lo tanto, malo. Pero Nietzsche sostiene que si los débiles son oprimidos, entonces ven la fuerza de los que les oprimen como algo malo. Esto genera una disyuntiva. Él define a esta disyuntiva como moral de amo y moral de esclavo. La forma de pensar de los sacerdotes se desarrolló a partir de esta moral de esclavo. Primero gobernaban los guerreros, los fuertes, pero luego se desarrolló una idea opuesta, los sabios. Los sabios solían ser físicamente más débiles y por ello necesitaban otro tipo de poder, basado en el conocimiento. Estas dos ideas de poder, noble y físicamente fuerte, y sacerdotal pero físicamente débil, empezaron a competir. Nietzsche sostiene que es probable que la casta de los sacerdotes y la casta guerrera se enfrenten, celosas una de otra, y no quieren ponerse de acuerdo entre sí sobre el premio de la guerra. Lo que ocurrió a través del cristianismo, argumenta Nietzsche, fue una revuelta de los esclavos en la moral, los débiles, los serviles,
Los que estaban sometidos por los fuertes utilizaron su dedicación a la idea de que la sabiduría era más poderosa que la fuerza para así desplazar a los fuertes. Tal como dijo Francis Bacon, el conocimiento es poder. El resultado no fue solo que el bien fuera algo útil, sino que esa casta de los sacerdotes se vengó de la nobleza al invertir sus valores. Nietzsche llama esto resentimiento y llama al resentimiento un veneno. Afirma que la rebelión de los esclavos en la moral empieza cuando el resentimiento se torna el mismo creador y da a luz valores. El resentimiento de los seres a los que le está negada la auténtica reacción, la de las obras, y que solamente pueden compensar ese déficit con una venganza imaginaria. Mientras que toda la moral noble crece de un triunfante decirse sí a sí mismo, la moral de los esclavos dice de antemano no a todo lo que es ajeno, a todo lo distinto, a todo no yo. Él llama a esto inteligencia, pero también debilidad. No todo es blanco o negro para Nietzsche, pero piensa que necesitamos reinyectar un elemento de moralidad noble en nuestra cultura para cultivar la audacia, para que no nos tornemos tan domesticados. Necesitamos la bestia rubia ávida de botín, aunque podamos estar justificados en retener nuestro miedo a la bestia rubia. Así pues, los valores cristianos como la humildad, el desinterés, la caridad, recomiendan limitar el poder y proteger a los débiles. En el cristianismo, el poder en sí es un pecado. Pongamos como ejemplo los 7 pecados capitales: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia. Son indulgentes, individualistas, toman las cosas para construir el poder propio. Son la moral maestra que dice: yo soy bueno, yo soy poderoso, yo haré lo que quiera hacer. Nietzsche afirma que esta rebelión de los esclavos en la moral empieza con los judíos, que decían: solo los desgraciados son buenos, solo los pobres, impotentes y bajos son buenos, los que sufren, los indigentes, los enfermos, los feos, son los únicos píos. Este pasaje, al igual que otros, se ha utilizado como prueba del antisemitismo de Nietzsche, pero muchos pasajes y el matiz general de Nietzsche lo ponen en duda. Por ejemplo, afirma que la historia de la humanidad sería demasiado estúpida si no se le hubiera inyectado la inteligencia de los impotentes. También asegura que los débiles se imponen una y otra vez a los fuertes, porque son la gran mayoría y además son más inteligentes. Nietzsche no rechaza incondicionalmente la moral del esclavo, sino que nos pide que la pongamos en tela de juicio, y aunque declaró célebremente que Dios ha muerto, lo que en realidad quería decir que la creencia en Dios estaba muriendo no es necesariamente un antiteísta. De nuevo, su intención es solo cuestionar. Quiere que pensemos en reavivar esa noble moralidad, esa bestia rubia, ávida de botín, como él la llama. Pero también sostiene que debemos tener cuidado, ser nuncios. Afirma que se tiene el mejor de los derechos a no perder el miedo y a estar en guardia ante la bestia rubia que se halla en el fondo de todas las razas nobles, en lugar de hacer hincapié en cómo el pensamiento se ha unificado en torno a opuestos como el bien y el mal. Deberíamos centrarnos en las diferencias de grado, como él las llama. Es un sentido de que no hay respuestas absolutas a lo que valoramos moralmente, sino siempre movimiento, siempre preguntas, siempre creatividad. Simbólicamente, Dios es un absoluto. Si se derivan valores de una idea de Dios, también son, teóricamente, absolutos. Ahogan el pensamiento nuevo, fluido y maleable. Aunque no se menciona en este ensayo, de aquí viene la idea de Nietzsche del Übermensch, el superhombre. Se trata de alguien que comprende estas dos caras de la valoración y experimenta para hacer avanzar a la humanidad y a la moral, elaborando continuamente nuevas formas de vivir. Como pensador, Nietzsche tiene similitudes con alguien como Dostoyevsky, el tema de un video anterior. Nietzsche cuestiona lo que se considera racional y sostiene que las personas son mucho más caóticas de lo que suponen los racionalistas. En el ensayo sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche afirma que ¿no le oculta la naturaleza las cosas más importantes, incluyendo sus propios procesos fisiológicos,
de modo que queda sumido y encerrado en una conciencia soberbia y engañosa, sin saber nada de las circunvoluciones de sus intestinos, ni de su rápida circulación sanguínea, ni de las complejas vibraciones de sus fibras nerviosas. La naturaleza arrojó la llave de ese recinto. La razón por la que Nietzsche es considerado un pensador antimetafísico es porque sostiene que siempre debemos cuestionar los valores y la ética, es decir, los sistemas metafísicos, y pensar en la experiencia humana más cruda. Sin embargo, no cabe duda de que para Nietzsche, lo que sustituiría a los valores de Dios serían los valores de los fuertes, de la aristocracia, del nuevo Übermensch. A fin de cuentas, esto es lo que más destaca. Pero el matiz que implica esta conclusión dista mucho de ser tan autoritario como algunos han afirmado. Si quieren apoyar a Then and Now, suscríbanse al canal. Y más importante aún, hagan clic en la campana para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. También pueden seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, en los enlaces de la descripción. Y si se sienten realmente generosos, este canal solo existe gracias al apoyo de donaciones en Patreon, donde pueden apoyar nuevos contenidos con tan solo $1 por cada nuevo video. Gracias por ver este video. Nos vemos la semana que viene.